Salvador. Por eso, allí cuando está hablando con aquellos fariseos, el Señor Jesucristo le dice allí en Juan, no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. No quieren venir. Cuando el Señor les dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte espiritual, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, representa lo que es un lugar de tormento, representa un lugar horrible de dolor. Lo vemos allí en Lucas 11, ¿se acuerdan ustedes? Que está el rico y Lázaro y dice que está este rico atormentado en un fuego que dice, por favor, mójate la punta de tu dedo para poder refrescar este ardor que tengo. Mis hermanos, es un lugar, Dios está anunciándonos a nosotros, en su gran amor está diciendo, no quiero que ustedes vayan a ese destino. Y por eso Cristo Jesús vino a la tierra para dar su vida, para perdonarnos de nuestros pecados, para que no tengamos que pasar por esto. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, el que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Y lo triste de todo es que no nos damos cuenta del peligro que corremos, porque es por toda una eternidad este tormento. No tiene fin. Y Dios está en su gran amor. Esta Biblia nos está diciendo, estas son las consecuencias del pecado. El alma que pecare morirá. Nos está diciendo que las consecuencias basadas en las decisiones que nosotros tomamos. Mis hermanos, ha traído un dolor tremendo en el corazón de nuestro Dios porque Él es nuestro creador. Y ver la situación del ser humano como ha desaprovechado todo aquello que Dios nos ha querido dar. Adán, cuando comió del fruto con Eva, se escondieron de la presencia de Dios. Estaban avergonzados de ver su condición física, cómo estaban. Se escondieron de la presencia de Dios. Murieron espiritualmente ese día que desobedecieron. El versículo 18, lo segundo que yo quiero que ustedes vean en esta mañana, dice allí, su sangre demandaré de su mano. Si no amonestas, si no predicas, la sangre de ellos yo voy a demandar de ti. Mis hermanos, hay una urgencia. El por qué no podemos estar callados con respecto a este evangelio. Este evangelio no ha sido para que lo quedemos dentro nuestro. Este evangelio que Dios nos ha dado ha sido para que compartamos con otros. Vuelvo a repetir, Ezequiel 18:4 nos dice, todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. Hay algo interesante con respecto a que todas las almas son mías. Alguno dirá, bueno, si todas las almas son de Él, entonces ¿por qué Jesús dijo, ¿se acuerdan ustedes cuando estaba con los fariseos, le dijo, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre ustedes quieren hacer? Pero en definitiva, lo que yo les quiero compartir, ningún alma, ni ser creado como el diablo, pueden actuar independiente de Dios, tienen que responder ante este Dios en algún momento dado. Y la palabra de Dios nos dice, está establecido al hombre y a la mujer que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es algo tremendo. Pueden actuar en forma indefinida, aparte de la voluntad de Dios, mientras esté vivo. Pero hay un día establecido donde Dios dice en su palabra que existe un juicio final y allí es donde tenemos que meditar por qué Cristo vino a la tierra, por qué Cristo dio su vida. La Biblia habla de condenación, de condenar al alma culpable que no se sujeta a la voluntad de Dios y desobedece los mandamientos y a su Hijo Jesús lo rechaza como el único medio de salvación. Si hacemos eso, mis hermanos, estamos condenándonos nosotros mismos porque estamos escuchando lo que está sucediendo, lo que ha sucedido. Y si decimos no a Dios y a la oferta de Dios, te voy a decir una cosa, no va a ser culpa de Dios, va a ser culpa de nosotros porque esa es nuestra elección. La palabra de Dios nos dice en Juan 3 que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ezequiel era el atalaya, la iglesia hoy en día tiene la misma función, la misma responsabilidad tan grande de poder llevar este mensaje. Mis hermanos, cada persona tiene un día pendiente con Dios. Cada uno de nosotros tenemos un día pendiente con Dios. Fíjense en el versículo 18.
Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido, que se dé cuenta de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Yo les quiero mostrar, por medio de las Escrituras ahora, la importancia que tiene el Evangelio y cuánta enseñanza errónea se está dando en el día de hoy. Yo quiero que ustedes vean y presten atención. Si no lo explico por medio de la palabra, estoy fallando, pero yo con la palabra de Dios les quiero explicar lo que realmente está diciendo en cuanto a este tema de poder ir a llevar el Evangelio. Ok, así que vamos a hacer esto. Vamos a ir a Juan capítulo 4. Ustedes se acuerdan, allí está Jesús con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan ustedes? Hay algo interesante que a mí me llama la atención, un versículo 4, donde dice, Jesús había salido de Judea, se iba a Galilea, que está en el norte, y entre medio estaba Samaria. Y dice allí el verso 4, le era necesario pasar por Samaria. Ahora, ¿cuál era la necesidad de Cristo de pasar por Samaria? ¿Cuál era la necesidad de ir allá? ¿Saben que cuando supieron que Jesús, el Mesías, estaba allí, le ruegan que se queden con ellos? Le dicen al Señor, Señor, quédate con nosotros. Y dice que lo hizo por 2 días. Por 2 días estuvo el Señor. Estaba compartiendo el Evangelio y dice que creyeron muchos por la palabra de Él. Muchos creyeron por la palabra del Señor Jesús. Ellos dijeron lo siguiente en el versículo número 42. Vean esto. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos, que hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No solo de Samaria, pero es el Salvador del mundo. Lo hemos oído. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 ahora. Hechos capítulo 2. Como les digo, este pasaje tan mala interpretación le han dado. Y no se dan cuenta que hay algo elemental en estos versículos. ¿Qué es lo que más le importa al Señor Jesús? ¿Qué es lo que más le importa a Dios? Vean el verso 4. El verso 4 dice esto. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, presten atención a esto. Les dio el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo produjo ¿qué? Que hablasen en otras lenguas. La pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué son esas otras lenguas? ¿Ok? La palabra de Dios es bien clara. Vamos a leer del verso 6 al 11. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia ¿qué? Su propia lengua. Les oían hablar en su propia lengua. No es un lenguaje que no entendía nadie, salvo los que estaban hablando. Era un lenguaje que se estaban comunicando con nacionalidades. Ahora, mis hermanos, más claro que el agua no puede ser, porque aquí vemos nosotros lo siguiente. Fíjense en verso 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos? Ahora, preste atención aquí. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pregunta es esta. ¿La lengua es qué? ¿Un idioma, sí o no? ¿Tienen duda? En la que hemos nacido. Sigamos leyendo. Acá vienen las nacionalidades. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuántas nacionalidades vemos allí? Estamos escuchando en nuestro lenguaje, ¿qué cosa? La maravilla de Dios. Ahora, ¿cuáles son
¿Cuáles son las maravillas de Dios? Versos 21 y 22. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. ¿Cuáles son las maravillas? Dice allí, este Jesús hizo maravillas, hizo señales mientras estuvo vivo. Caminó sobre las aguas, multiplicó los panes y los peces, sanó leprosos, sanó endemoniados, resucitó muertos. Nunca hombre alguno ha tenido tanto poder. ¿Sabes por qué? Porque no era un hombre ordinario, él era el Hijo de Dios encarnado aquí sobre la tierra. Y entonces comienzan a compartir las maravillas de Dios. ¿Cuáles son esas maravillas? Bueno, mis hermanos, hay una cosa que el versículo 31, 32 y 33 de ese mismo capítulo nos dice a nosotros. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades o enterrada en la tierra, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Lo que ustedes ven y están oyendo, esto es, este Jesús murió, pero hay una gran señal. ¿Cuál es la señal? Cristo resucitado. No está muerto. Este Cristo resucitó al tercer día. Mis hermanos, decía algo interesante, porque sin la resurrección de Cristo, nuestra fe no sirve para nada, pero como Cristo resucitó, entonces tenemos que prestar atención a las palabras, a la advertencia que Él nos da. No teman al que pueden quitar la vida, sino teman a aquel que tiene la potestad de enviar el alma al infierno. A ese tienen que temer. Mis hermanos, es una urgencia tremenda la que Dios nos está dando a nosotros. Ahora, en Hechos 1 y versículo 8, fíjense, les dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y aquí viene el asunto, mis hermanos. Vez tras vez vemos esto en la palabra de Dios. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Testigos de qué? Cristo murió por mis pecados, Cristo fue crucificado, pero Cristo resucitó al tercer día. Ese es el mensaje de poder. No creemos en un Cristo que está colgado de una cruz, creemos en un Cristo que lo bajaron de la cruz, creemos en un Cristo que fue puesto en una tumba, pero creemos en un Cristo que salió de la tumba. Esto es esencial, que nosotros podamos ver la secuencia del plan de Dios puesta en acción. Porque en el capítulo 8 del libro de los Hechos, el versículo 1... nos dice lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras, fíjense, de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, ¿dónde estaban allí en Hechos 2? Estaban en Jerusalén, ¿no es cierto? Comenzaron a predicar. Vemos nosotros que fueron esparcidos por la persecución, ¿dónde? Judea, Samaria. ¿Dónde les dijo? ¿Me serán testigos dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ahora, presten atención. Comenzó en Jerusalén, aquí están Judea y Samaria. ¿Qué hicieron los que fueron perseguidos? El versículo 4 lo dice. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fueron llevando el Evangelio. Mis hermanos, no hay nada más importante ante los ojos de Dios que lo que es el Evangelio eterno de nuestro Dios. ¿Ustedes se acuerdan allí en Apocalipsis 7? Apocalipsis 7 nos está diciendo a nosotros de que hay una multitud, 144,000, versos 1 al 8, perdón. Versículo 9 nos dice a nosotros: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la que no se podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, el ángel le pregunta a Juan, Juan, verso 13, ¿quiénes son estos que están delante del trono y de dónde han venido? Y el versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo,
estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre